Shabbat Shalom, familia, que el Eterno les continúe bendiciendo. Bienvenidos una vez más a este tiempo de estudio de la Torá, este tiempo de Parashá. En esta ocasión con un nuevo ciclo de Parashá, ya en la tercera Parashot de este nuevo año que el Señor nos permite tener en estudio de la Torá. Recordemos que cada cierre de Sukkot, cada cierre de la festividad de Sukkot, arrancamos nuevamente con otro ciclo de estudio anual de la Torá. 54 Parashot que tiene, están distribuidas durante todo el año, y cada Shabbat estaremos viendo una de ellas. En esta nueva serie que comenzamos hace 2 Parashá atrás, estamos viendo la relación de Yeshua con la Torá, con los escritos de Moisés. Bien dijo Yeshua en Juan: si le creyeran a Moisés, me creerían a mí. Ese es el nombre que hemos tomado para esta nueva serie de estudio de Parashot. Si le creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque de mí escribe Moisés. Porque si no creen a sus escritos, dice Yeshua, ¿cómo creerán a mis palabras? Así que nos estamos dando la tarea de poder traer a todos ustedes cada Shabbat el encontrar a Yeshua en cada porción de la Torá, en cada momento en la escritura donde puede haber alguna relación con el Mesías, porque él dijo, ¿no? Allí está escrito acerca de mí. Y bueno, a veces leemos en la Torá, leemos los libros del Pentateuco, leemos los profetas, y para encontrar a Yeshua hay que tener los ojos bien abiertos, los oídos bien atentos, el corazón dispuesto también, y pedirle al Señor que nos dé el discernimiento para entender esas palabras que muchas veces son complicadas, difíciles, no son tan directas las relaciones. De hecho, encontrar el nombre específicamente en algún pasaje de la Torá o de los profetas es complicado. Así que en esta labor de encontrar a nuestro Mesías Yeshua en las palabras de Moisés, en la Torá, pues es que hemos iniciado este nuevo viaje de estudio de la Torá. Hoy, como les decía al principio, estudiando la tercera Parashá. La tercera Parashá tiene por nombre o por título Lech Lecha. Lech Lecha significa vete por ti, y está enmarcada en los capítulos 12:1 al 17:27 del libro de Bereshit, de Génesis. Ahí está esta Parashá. Así que hoy, como pudieron ver en la portada y como aparece aquí el título abajo, vamos a ver un pasaje bien interesante en esta Parashá. De hecho, es un pasaje corto porque la mención en esta Parashá y en 2 ocasiones más es la única mención o las únicas menciones que encontramos de un personaje un tanto complejo de entender, y que hoy vamos a tratar de dilucidar un poco acerca de este. La Parashá de hoy, o el tema, es Melquisedec y Yeshua. Este es un personaje que es enigmático en toda la escritura, porque solo se menciona 3 veces en toda la escritura. Pero las 3 veces que se menciona tiene una fuertísima relación con un sacerdocio y con un reinado eterno. Y ahí es donde entra todo este tema de poder descubrir quién es este Melquisedec. Repasaremos lo que tradicionalmente se cree acerca de él y lo que probablemente la escritura nos puede dar pistas acerca de él. Así que hoy vamos a encontrar esa relación. ¿Y por qué entre Melquisedec y Yeshua? Bueno, cuando leamos el capítulo 7 de Hebreos vamos a encontrar esa relación estrecha ahí de Yeshua, porque el autor de Hebreos le escribe a los hebreos acerca de este personaje, y del cual dice: de allí viene el linaje sacerdotal del Mesías Yeshua. Entonces ahí vamos a encontrar una relación interesante. Así que acompáñenme a orar y demos inicio a la enseñanza del día de hoy. Padre bueno y misericordioso, te damos honra y gloria en esta mañana, bendecimos tu nombre,
porque una vez más nos das la oportunidad, Señor, de congregarnos, de reunirnos en torno a ti y a tu palabra, Señor. Gracias, Padre, porque en este día nos convocas, Señor, para escudriñar tu palabra, Señor. Y nosotros con corazón dispuesto nos acercamos a ti, Señor, creyendo que tú estás, Padre. Y como está escrito, que el que se acerca a ti debe saber que tú estás y que eres galardonador de aquellos que te buscan, Señor. Y que nosotros hoy, con disposición de corazón, te estamos buscando, Señor, con sencillez, con humildad, Padre. No pretendiendo conocer nada, Señor, sino más bien estando dispuestos, Señor, a escuchar tu voz, Padre, para que tú nos instruyas, Señor. Gracias te doy por mi familia, mis hermanos, Señor, porque nos has encaminado, Señor, en esta fe, Señor, y nos has mantenido aquí, Señor. Te pido que no nos dejes desviar, Señor, y que nos fortalezcas en tu palabra, Señor. Que hoy tú alumbres nuestros corazones con tu palabra, Señor, y sea ella la que al ser predicada cumpla ese propósito por el cual tú la envías. Te agradezco, bendito Rey, en esta mañana por los méritos de nuestro Mesías Yeshua. Amén. Ve amén. Bueno. Entonces, hoy vamos a estudiar, como les decía, esta relación que hay aquí. Y vamos a ver este personaje, quién es. La parashá se va a basar en dos pasajes. Vamos a leer Bereshit 14. Esta parashá, como les dije, va desde el 12:1 hasta el 17:27. Arranca con el llamamiento de Abraham. En Bereshit 12 es el llamamiento de Abraham, cuando el Señor le dice, Lereja, vete por ti, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré, haré de ti una nación grande, te bendeciré. Ahí empieza esta parasha. Si quieren verla verso a verso, tenemos una lista de reproducción verso a verso, tenemos parasha temática, tenemos un único testamento, que es la que acabamos de terminar, la serie inmediatamente anterior, que también se la recomendamos para que la vean. Ya hay bastante material acerca del estudio de la Torah, y en esta ocasión no nos centraremos en nada de esto, sino a partir del capítulo 14, y en especial en 3 versos donde aparece este personaje, pero de ahí tenemos harto para aprender. Así que, digamos que los capítulos en cuestión, o los versos en cuestión, son el 14 del 18 al 20, ¿sí?, de Bereshit, y el capítulo 7 de Hebreos. Aunque bueno, en Hebreos trasciende un poco más del 7, el 8 también habla de eso, el 9 del sacerdocio de Yeshua, pero vamos a específicamente hablar del capítulo 7 de Hebreos, donde se muestra esta figura de Melquisedec. Así que, como les decía al principio, Melquisedec es un personaje enigmático en el Tanaj, ya que solo se menciona 3 veces. ¿Cuáles son estas 3 veces que se menciona? La primera mención está aquí, Bereshit 14, 18 al 20, que es la que vamos a ver acá. La segunda vez que se menciona el personaje de Melquisedec, ¿saben dónde es? No. ¿Cierto? En un salmo, cuando de hecho el autor de Hebreos cita ese salmo, que esa es la tercera mención, ¿no? La mención segunda es el Salmo 110:4, ¿sí? Y la tercera mención es Hebreos 7. Ahí está las 3 veces en las que aparece este personaje. Un personaje que, según nos cuenta el libro de Bereshit, el libro de Hebreos y el salmo que habla de él, el 110, es un personaje que es rey y sacerdote, ¿sí? Rey y sacerdote en una ciudad llamada Salem, quizás un nombre antiguo que recibió la ciudad de Jerusalén antes de llevar el nombre Jerusalén, ¿sí? Y este es un personaje que tiene la particularidad, como vamos a ver en el capítulo 14 de Bereshit, tiene la particularidad de bendecir a Abraham y también recibir de Abraham los diezmos del botín que éste consigue luego de la victoria que tiene sobre Kedorlaomer. ¿Recuerdan a este personaje? Kedorlaomer era el rey de Elam, y Elam tenía el control quería tener el control de Sodoma, Gomorra, Adma y Zeboín. Son 4 pueblos, 4 naciones a las que Kedorlaomer va a atacar para hacerse con el control de ellas. ¿Y dónde entra la historia de Abraham aquí? Pues recuerdan al sobrino de Abraham que lleva por nombre Lot. Bueno, este Lot se había ido a vivir a Sodoma y él estaba allí, y entra este Kedorlaomer a conquistar Sodoma, Gomorra, Adma y Zeboín, que eso está ahí al principio del capítulo 14,
de Bereshit, y vaya y les hace guerra a estos 4 reyes y los vence. Luego Abraham se entera de que Kedorlaomer había llevado cautivos o como parte del botín a muchas personas de Sodoma, Gomorra, Adma y Zeboín y sus tesoros y todo esto, y entre esos se entera Abraham que allí estaba su siervo Lot. Abraham cuenta en los pasajes de Bereshit que se armó de valor y cogió 400 hombres, 400 y algo, y se fue con fe a luchar contra todo un ejército, el ejército de Kedorlaomer, el rey de Elam. Y se va a pelear contra ellos para recuperar a su sobrino Lot. Este se va y ¿qué creen? Le gana a Kedorlaomer, le gana y rescata a Lot. Y junto con su rescate, Abraham, bueno, que en esa época no se llamaba Abraham, se llamaba Abram. Abraham toma todo el botín, ¿sí? Le quita todo ese botín a Kedorlaomer. Y en ese contexto es en el que llegamos al capítulo 14, versículo 17. Luego de esa guerra que tiene Abraham con este rey de Elam, ¿no? Rescata a Lot y viene de regreso. Y dice el versículo 17, acompáñame a Bereshit 14, 17, que dice que cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer, no que Abraham hubiese sido derrotado, sino que había derrotado a Kedorlaomer, y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces, versículo 18, aquí es donde nos vamos a centrar. Entonces, Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Elohim Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Elohim Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces, aquí parte esta enseñanza y es Melquisedec. Partamos por el nombre, digamos, para dar un inicio a esto. Melquisedec es un nombre compuesto, ¿sí? Que viene de 2 palabras, Melech y Sedec. Melech en hebreo es rey, ¿sí? Y Sedec en hebreo es justicia, ¿sí? De donde viene la palabra Sadik, ¿sí? Los justos. Bueno, el nombre Melquisedec podría traducirse de esta manera: rey de justicia. De hecho, el autor de Hebreos así lo traduce. Y que también dice, también es rey de Salem o rey de paz. Ahorita leemos Hebreos 7. Entonces, Melquisedec, rey de justicia. Y dice que este era rey de Salem. Salem, como les menciono, es un probable nombre anterior de la ciudad que luego nombra David cuando reina y todo esto, como Jerusalén, la capital de todo el reino de Israel. ¿De dónde viene la palabra Shalem? Del hebreo Shalem. ¿Y Shalem qué significa? ¿O de dónde viene ese término? De la palabra Shalom, que es paz. Ok. Entonces, este rey de justicia, este Melquisedec, o Melchizedek, gobernaba en una ciudad llamada Salem, que era la antigua Jerusalén. Pero tiene este rey una particularidad, y es que no solamente era rey, sino que también era sacerdote, y no cualquier sacerdote. ¿Era sacerdote de quién? Del Dios Altísimo, del Elohim Altísimo. Y aquí hay una importante reflexión que hacer, y es, este hombre, Melquisedec, servía al mismo Dios al que Abraham le servía. Así que notamos aquí un asunto interesante, y es que Abraham es llamado en el capítulo 12 de Bereshit. El Señor lo escoge a él para que en él esté la bendición en su simiente, en su descendencia, en su cera, y que de él vendría una nación, ¿verdad?, que portaría el nombre del Eterno, una nación a la que él debería instruir, a un pueblo, a sus hijos debería instruir en el temor y en el conocimiento del Señor. Y eso lo vamos a ver a lo largo de la historia de Abraham. Entonces, aquí es interesante que aparezca otro personaje
¿cierto? De la nada, porque de hecho si leemos este pasaje, el de Salmos y en el de Hebreos, en ninguno de ellos se menciona acerca de la procedencia de este hombre, de Melquisedec. Simplemente se dice que Abraham venía de regreso de la guerra con Kedorlaomer y le sale este al encuentro. Cuando le sale Melquisedec, dice que este era rey y sacerdote del Elohim Altísimo. Así que en ese orden de ideas era un sacerdote que servía al mismo Dios que al que Abraham servía. Y dice que le sacó a Abraham pan y vino. Y aquí es interesante ver este asunto de lo que le da Melquisedec a Abraham, pan y vino. Porque es que en la escritura hay que estar bien atentos a todas las referencias y a todo lo que aparece allí. Porque el pan y vino, si bien es cierto, nos hacen a nosotros recordar pasajes en la escritura como el de Yeshua compartiendo con sus discípulos en la cena de Pesach del pan y del vino. Es curioso que este hombre le sacase a tomar para que comiese Abraham de esto. Así que ahí hay un paralelismo interesante con el mismo Yeshua. Y dice el versículo 19, y le bendijo. Entonces fíjate, un rey de una ciudad, en ese entonces, pues cananea, ¿no? Porque Salem en esa época, pues era una ciudad cananea. De hecho, el Señor en capítulos anteriores, cuando llama a Abraham, le dice que le va a dar esa tierra y que esa tierra la pisarán sus descendientes, pero no en su tiempo, sino mucho tiempo después, porque la maldad de los cananeos no llegaba a su límite, ¿verdad? Así que ya era uno que ejercía un sacerdocio para el Dios Altísimo mucho antes de que los mismos elegidos por el Eterno para ser sus sacerdotes sirviesen. ¿Que quiénes eran? ¿O quiénes fueron posteriormente? Los levitas, los descendientes de Leví, ¿no? ¿Por qué razón el Señor escoge a los levitas como sacerdotes y su linaje para siempre como el linaje sacerdotal que serviría al Señor? ¿Cuál es la razón? Recuerdan que Israel estaba en el monte Sinaí, allí Moisés estaba en el monte recibiendo la Torá y Israel se había quedado en la llanura y en las faldas del monte esperando a la instrucción que iba a recibir Moisés de parte del Eterno. Y cuando baja Moisés, o de hecho baja porque el Señor le dice, oye Moisés, el pueblo que tú sacaste de Egipto se ha enloquecido y están allá, mejor dicho, haciendo hasta para vender. Y Moisés baja y ve al pueblo en toda la rumba, ¿cierto? Con el becerro de oro. Y se disgusta, rompe las tablas, no sé qué. Pero en medio de eso, llama a aquel que quiera seguir al Señor, que le tema, que le sirva, a que coja su espada, la levante y mate a su hermano, al que se había ido en pos de otro Dios. En este caso, del becerro de oro. ¿Y quiénes son aquellos que hacen esto? Los levitas, ¿cierto? Esto implica que ellos no habían tenido esa... O sea, no todo el pueblo cometió idolatría, pero los que tuvieron la valentía de hacer esto, que pues no cualquiera hace eso, ¿no? Pues imagínate que llegue el Señor y diga, ok, listo, el que esté conmigo coja su espada y mate al que está adorando a otro Dios. Y justo que ese era, no sé, tu tío, tu primo, tu hermano, yo qué sé. Y los levitas cogieron sus armas y... mataron a filo de espada. Más de 3,000 personas murieron en aquel momento por causa del pecado del becerro de oro. Y es desde allí que el Señor escoge a los levitas como la tribu que traería por su descendencia a los sumos sacerdotes, a los sacerdotes y por ende a los que servirían en el tabernáculo o en el templo. Entonces es interesante porque mucho antes de que se formase esa línea sacerdotal, porque en ese orden de ideas el primer sacerdote por la línea levítica, por la línea sacerdotal fue Aarón, que fue el hermano Moshe. Pero antes de esto no existía esa figura del linaje sacerdotal, excepto aquí, excepto este personaje extraño, enigmático, llamado Melquisedec, que le aparece a Abraham y del cual dice que era sacerdote del Dios Altísimo, ¿no? O sea, que no solamente era rey de aquel lugar, sino que era... ¿Cuál es la palabra en hebreo para sacerdote?
Cohen, ¿cierto? Cohen. Es la misma que se usa para referirse a Aarón como sacerdote o a los hijos de Aarón o a sus descendientes, Nadab, y Abiú, y Eleazar, y Tamar, ¿cierto? Entonces, mucho antes de que los sacerdotes se llamasen sacerdotes por la línea levítica, por los descendientes de uno de los hijos de Jacob, de Israel, que se llama Leví, mucho antes de eso aparece uno que ya era sacerdote. Y ahí es lo enigmático, de lo cual en el libro de Hebreos vamos a profundizar un poco más, porque ahí nos da un poco más de información, o por lo menos el autor de Hebreos tenía un poco más de conocimiento acerca de esto, porque la Biblia no menciona mucho más que lo que estamos leyendo aquí, y el Salmo 110 que ahorita lo leemos. Entonces dice que bendijo a Abraham. Y eso también es un factor importante, la bendición. En Hebreos se menciona, y ahora lo leeremos, que el orden natural de las cosas, o el orden, digamos que jerárquico de las cosas en cuanto a la bendición, es que el mayor bendiga al menor, ¿cierto? Por eso los padres bendicen a los hijos, ¿sí? Pues no está mal que un hijo bendiga a un padre, ni más faltaba. Pero digamos que el orden en cuanto a la bendición es esta, que los padres bendigan a los hijos, ¿cierto? Que los ancianos bendigan a los jóvenes. Y bendecir no es solamente pues decir palabras, sino también instruir, también enseñar, también transmitir un conocimiento superior, ¿verdad? Pues porque se supone que en la largura de días, ¿cómo se dice? Sí, en la mayoría de días, entre tú más días tengas, pues se supone, es lo que se espera, pues más sabiduría adquieras, más conocimiento adquieras, y pues has vivido más, ¿no? Sí, no es lo mismo mi hija que tiene ya casi 2 meses a yo que tengo 35 años. Seguramente cuando ella tenga 10 y yo tenga 45, Dios lo permita, pues tendré muchas cosas para enseñarle, porque son 45 años de experiencia de vida que he tenido, ¿cierto? Y mis padres, pues se supone, y mis suegros, que son sus abuelos, tendrán mucha más experiencia, o tiene mucha más experiencia de la que yo tengo, y también le podría enseñar. Entonces, ¿cuál es el propósito de ser mayor que otros? El propósito de ser mayor que otros no es ser llamado mayor. Ay, no, sí, entonces que, como dice Yeshua acerca de los rabinos de su época, ¿no? Que les gusta ser llamados rabí, que los aplaudan, que los alaben en las plazas, que los saluden, que, ay, mira, ya va el rabino, no sé qué y tales, y todo el mundo, uy, no, qué impresionante hombre. Pero Yeshua los condenaba o los exhortaba, porque solo era de nombre, pero en cuanto a su predicación, en cuanto a la enseñanza, lejos, porque no enseñaban al Eterno, sino solamente les gustaba, era como pavos reales, pavonearse, ahí viene el término, pasearse con sus túnicas largas, su tzitzit hasta el piso y eso, y que los reconocieran. Pero, ¿qué debe a un hombre, cierto? Hacerlo reconocible, si se quiere, si se me permite el término, como una persona sabia y entendida, no la pinta que tenga, no el talit largo que tenga, no los tzitzit más largos. Lo que debe hacer a un hombre reconocible, con sabiduría y con palabra de ciencia de verdad, es lo que habla, lo que haya en su corazón, lo que exprese, cómo se comporte, ¿no? Han visto personas súper adultas, pero que parecen de 15 años, de 20 años, así, ¿cierto? Que ya uno dice, pero estos que no maduraron, ¿cierto? Y todavía se creen, ¿verdad? Y uno dice, ¿qué consejo yo le puedo pedir a una persona así? No hay como una persona a la que tú veas centrada, puesta, que habla acorde a su edad, a su experiencia. Es que ahí viene. ¿Cómo le pretende uno pedirle a Joshua que hable como mi suegro o mi papá, o como incluso nosotros mismos, ¿sí? O como su hermano Samuel que le lleva 11 años. Pues es complicado, ¿no? Porque es que Joshua tiene 3. Y en esos 3 pues habla de lo que conoce. Y lo que conoce es mamá, papá, tata, tete, niña, el juguete, el llorar si no le dan algo que quiere. Eso es lo que él conoce. Pero ahora
a Samuel con 13 o 14 creo que tiene Samuelito, si no le dan algo que quiere y se ponga a llorar y haga pataleta, pues uno dice eso no es de su edad, o sea, no está bien que un niño... Ahora imagínense yo con 35 que no me den algo y llore y haga pataleta, pues no es acorde a mi edad. Ahora un anciano, ¿cierto? O uno de mayor edad, de tercera edad, no, pero pues es que igual ser anciano no es ofensa, porque es que todos pasamos, o sea, yo ahorita soy un adulto, creo que soy como un adulto joven, ¿no? Todavía soy adulto joven, ¿no? 35 años todavía pega de adulto joven, ¿no? Pero ya luego viene la edad mayor y eso debe ser un privilegio, debe ser una honra llegar a viejo, llegar a anciano. ¿Pero cómo? Con sabiduría, con inteligencia, con entendimiento. Ahí es donde les digo que cada uno debe hablar conforme a su edad, conforme a cómo es, ¿cierto? A veces los ancianos, en modo respetuoso, las personas adultas, dicen acerca de los jóvenes, uy, pero estos cómo son, no sé qué, tan locos, no sé qué, si sé más, pero pues es que todavía están en su edad, ¿verdad? Seguramente hay que corregir muchas cosas y enseñar muchas otras, pero están en su edad y también los que son ancianos fueron jóvenes. Entonces, pues cada uno debe vivir su etapa. El problema es que cada quien, de acuerdo a la etapa en la que esté, se la quiera saltar, ¿cierto? Entonces, hay gente que ahora, exacto, con todo esto de la identidad de género, incluso una persona adulta se puede considerar como uno de 10 años y hay que respetarle eso, ¿no? Mira, acá está el ciclo de la vida que me lo facilitan. Y la primera infancia de 0 a 5 años, o sea, mi hija, mi sobrina, mi sobrino Joshua, están en infancia, primera infancia. Luego viene la infancia de 6 a 11 años, ¿no? Y todos pasamos por ahí. Luego viene la adolescencia. Samuelito, del que hablamos ahorita, está en la adolescencia, de los 12 a los 18 años, ¿cierto? Es un adolescente. Luego de los adolescentes, claro que aquí dice que de los 14 a los 26 está la juventud. Y luego la adultez viene de los 27 a los 58. Yo ya soy un adulto. Yo quería meterle el joven, pero bueno, listo. No importa. Ya soy un adulto. Pues, de hecho, hasta canas ya me han salido y bastantes. Y eso no es porque me las pinte, sino pues porque los años van pasando y es la ley natural de la vida. Y las personas mayores o los ancianos o los adultos mayores son de los 60 para arriba. ¿Cierto? Si tienes 50, hasta 59 todavía eres un adulto. Pero apenas cumplas los 60, un adulto mayor. Y todo tiene sus beneficios, también tiene sus complicaciones. Porque ser adulto mayor, ¿qué beneficios tiene? Ya no hace fila en los bancos para pagar. Ya va, ¿cierto? Ya hay fila preferencial. ¿Y eso no es un beneficio? ¿Cierto? Que usted llegue a hacer un pago y lo vean, señor, siga por este lado. Uy, ¿cierto? Siéntese, señor, mire, se levantan los jóvenes, tome el asiento usted. Eso es un beneficio, ¿no? ¿Ah? Entonces, pero también tiene sus responsabilidades, porque un anciano, un adulto mayor no se puede comportar como uno de 15 o como uno de 20, ¿cierto? Exacto, se ve fuera de su edad, ¿verdad? Entonces yo con la edad que tengo no me puedo comportar, no es debido, porque ahí entraría uno a revisar un problema de pronto, en serio, un problema psicológico o mental, de que una persona con 35 se comporte como uno de 10, ¿no? O que uno de 70 se comporte como uno de 20 o de 30. No es acorde a su edad, ¿no? Una señora, ¿cierto?, que a la edad de los 60, 70, 80 ya es una mujer recatada, una mujer que demuestra la edad que tiene y la viste y la vive con orgullo, no puede creerse una pelada de 20, ¿cierto? Porque se ve ridícula y eso hace que la vejez se vea de la misma manera, ridícula, ¿no? Entonces es vivir los años con dignidad. Bueno, y cerrando el paréntesis acerca de esto,
aquí hay un punto interesante, y es el tema de la ancestralidad, la antigüedad de Melquisedec sobre Abraham. Abraham fue y es llamado en la escritura como el padre de la fe. ¿Qué implica esto? ¿Qué es ser el padre de la fe? Que por él arrancó toda esta película que hasta hoy estamos viviendo con respecto a los descendientes de Abraham, con respecto a los que temen al mismo Dios que temió Abraham. Porque es que antes de Abraham no había sido así. Pues Noé fue un hombre justo, ¿verdad? Y temía a este Dios que conoció de una u otra manera, ¿verdad? Pero tal y como aconteció con el Eterno cuando lo llamó. Porque de Noé se dice que fue justo, que temió al Dios, al Eterno, ¿cierto? A Yahweh. Y es por eso que es escogido para salvar, junto con él y su familia, digamos que la especie humana, la humanidad, ¿verdad? Y bueno, eso sucede en el diluvio, que en la parasha anterior se habló acerca de Noé y de esto, del arca, de la salvación y todo esto, que los invito a que, si este es el primer video que ven de esta serie, váyanse a la primera parasha, la Bereshit, vean la parasha Noach, y en esta Lech Lechá, bueno, ya empatan para que llegamos la línea. Pero entonces, antes de Abraham, pues los hombres sí, muchos conocieron a Dios, temieron a Dios, pero ninguno había tenido una relación tan estrecha y tan personal como la que tuvo Abraham. Por eso es que Abraham, al ser llamado, y en su descendencia, ser llamados aquellos que portarían la estafeta del nombre del Señor y llevarían a las naciones este nombre para que fuese conocido, es que de ahí parte esta película. Entonces, es curioso ver que es en Abraham que es llamado, digamos que una simiente apartada, una simiente santa si se quiere, pero que aparezca este personaje, Melquisedec, de repente, y bendijese a Abraham, mostrando una superioridad jerárquica, si se quiere, sobre el propio Abraham, que es el padre de la fe, el que arrancó todo esto. Entonces uno diría, bueno, si Abraham es el padre de la fe y el que arranca todo esto, pues ¿quién podría ser mayor que el mismo Abraham en ese orden de ideas? Que pudiese bendecir a aquel que fue bendito por el mismo Dios Altísimo, porque es que cuando el Señor se le presenta a Abraham en el capítulo 12, lo bendice y le dice: haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre. O sea, lo pone como el principio de todo esto que después se desprendería en Isaac, en Jacob, en las 12 tribus, ¿cierto? Y en toda una nación que se llama Israel y que hoy en día sigue existiendo, sigue permaneciendo. Entonces, es interesante ver este punto y ahorita vamos a ver eso en particular. Pero terminamos de ver estos tres pasajes. Entonces, le bendijo diciendo: bendito sea... entonces Melquisedec lo bendice. Dice: bendito sea Abraham del Elohim Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Elohim Altísimo que entregó sus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces, no solamente lo bendice, sino que Abraham, ¿qué hace? Le da los diezmos de todo. Esta es la primera vez que aparece esta terminología o este asunto del diezmo, que no es tema de esta enseñanza. Pueden verlo en nuestro canal, tenemos varias enseñanzas con respecto a eso en las parashá. Pero es curioso ver que aparece un personaje de la nada, que es mayor que Abraham, que bendice a Abraham y que le da los diezmos de todo. ¿Qué es los diezmos de todo? Pues había terminado de guerrear, de pelear contra Kedorlaomer, lo había vencido, y de todo ese botín, Abraham le dio ¿qué? La 10ª parte, eso es el diezmo. El 10% de todo lo que había ganado Abraham con Kedorlaomer, se lo dio a Melquisedec. Y la figura del diezmo solamente aparece, digamos que mandada por la Torá, cuando el Señor llama a los levitas y les dice que el pueblo debe sustentar a estos levitas porque ellos no trabajan, su trabajo es el servicio al Eterno. Y es donde aparece esto. Entonces es curioso que mucho antes de que el sacerdocio levítico apareciese y en la terminología o el ¿cómo se dice? Bueno, el asunto del diezmo apareciese, ya Abraham lo había hecho con este hombre misterioso. Llamémoslo así, el hombre misterioso.
Melquisedec. Ok, entonces ya tenemos varios aspectos que debemos revisar y que ahorita vamos a leer junto con Hebreos y a descubrir un poco, dilucidar un poco acerca de quién puede ser. Y voy a hacer una aclaración antes de continuar. Lo que yo diga con respecto a Melquisedec solamente es una opinión, ¿cierto? Una hipótesis basada en lo que la Biblia nos muestra. De ahí más para allá no puedo porque pues ya es especular, ¿cierto? Simplemente basado en lo que la Escritura nos muestra y viendo unos pasajes en relación con esto y cómo podemos aprender que la Escritura tiene varios niveles de interpretación y entre esos están las alegorías, ¿cierto? Entre esos están las similitudes y que la misma Biblia debe explicarse consigo misma, ¿cierto? Cuando le metemos el texto alejado a la Escritura, por más de que lo haya dicho este o aquel, o el comentario de este o aquel, pues digamos que podemos incluso llegar a pervertir un poco lo que la misma Escritura dice. La misma Escritura puede explicarse por sí sola. Basta que nosotros pues le metamos el cariño ahí para encontrar estas relaciones con la misma Escritura. Pero vuelvo e insisto, como Melquisedec no es un personaje en el cual la Escritura diga muy certeramente acerca de él, sino que da solamente pistas, pues lo que hablemos aquí pues simplemente es una hipótesis basada en los textos escriturales que vamos a leer. Entonces, arranquemos con bueno, metámonos de una vez y les ¿será? No, ahorita que leamos Hebreos. Ahorita que leamos Hebreos les digo acerca de qué piensa la tradición con respecto a Melquisedec y verán por qué. Pero solamente en toda la Escritura hay 3 personajes, y ustedes me van a decir, 3 personajes en toda la Biblia que han o serán rey y sacerdote al mismo tiempo. Que la Escritura menciona y dice rey y sacerdote. ¿Por qué digo al mismo tiempo? Porque al parecer, por lo que la misma Biblia nos cuenta, no es posible. ¿Por qué no es posible? Porque es que el Señor separa la línea real y la línea sacerdotal en 2 familias, ¿cierto? Cuando Jacob tiene sus 12 hijos, en la bendición que Jacob da a sus hijos antes de morir, a uno le entrega la línea, ¿cómo es la de los reyes? La línea... ¿Ah? Sí, pero no, ¿cómo se llama? Ahorita, real. La línea real se la entrega a uno de sus hijos y la línea sacerdotal pues se la da a otro. Bueno, ya el Señor se la propondría más adelante, pero resulta que la línea real va por la descendencia de Judá, ¿cierto? Que de hecho no es el primogénito de Jacob. ¿Saben cómo se llamaba el primogénito de Jacob? Simeón, ¿no? Simeón fue... Rubén. Rubén fue el primogénito, el que subió al lecho de su padre y por haberse acostado con una de sus concubinas, entonces el padre dice, no, usted ya no va a recibir el derecho de la primogenitura, se le quita. Luego viene Simeón, ¿cierto? Pero junto con Leví, porque dice, en su ira no entró mi consejo, porque recuerdan que por causa de la violación de Dina, su hermana, estos van y matan a todos estos allá en... ¿Cómo se llamaba? Se me olvidó. Así que, entonces, no. Y luego de él viene Judá. Judá es el 4º hijo de Jacob, ¿no? Judá es hijo de Lea. Y a este dice que le pondría el cetro, que el gobernador vendría, ¿cierto? Gobernaría sobre sus hermanos y no sé qué, Y luego más adelante en la escogencia del Eterno, porque parte de él, escoger a los levitas como sus sacerdotes. Entonces, la línea real por Judá y la línea sacerdotal por Leví. Así que, o se era rey, o se era sacerdote. Un levita no podía ser rey, ¿cierto? Y un rey tampoco podía ser levita. O vemos el caso del rey, ese se llamaba el rey, este rey que entra al templo allá y dice, yo voy a ofrecer incienso, y coge y prende incienso allá, y el sacerdote le dice, no, tú no hagas esto porque es que tú no eres llamado a hacer esto, y dice, yo soy el rey acá, ¿cierto? ¿Era acá? No era acá. Bueno, y este entra allá y Bruno prende incienso y le da lepra.
por ponerse, Sedequías, creo que era Sedequías o algo así. Y le da lepra por ponerse a hacer lo que no debía, ¿verdad? Entonces es curioso que hay una separación entre la línea monárquica y la línea sacerdotal. Pero Melquisedec, junto con otros dos personajes en la escritura, tienen esa posibilidad de ser rey y sacerdote. Ya les dije el primero, que es Melquisedec. ¿Cuál más? Yeshua. Bueno, veamos una cita que se encuentra en Hebreos 5, 5 al 6. Acompáñenme a Hebreos. Hebreos 5 del 5 al 6. Hebreos 5 del 5 al 6. Dice, así tampoco el Mesías se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces, en Hebreos dice que Yeshua es hecho sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, ¿no? Entonces ahí está la función de sacerdote. Y en Juan, vamos al Evangelio de Juan de Yohanan, en el capítulo 18, versículo 36 y 37. Yohanan 18, 36 al 37. Dice, respondió Yeshua, mi reino no es de este mundo. Esto es cuando está ahí con Pilatos, ¿no? Juan 18, 36 al 37. Le dice Yeshua a Pilatos, mi reino... el rey Usías, gracias. El rey Usías, corregimos, no fue Sedequías, fue Usías el que entra al templo a ofrecer incienso y le da lepra por ponerse a hacer lo que no debía. 36 de Juan 18. Le responde Yeshua a Pilatos, porque Pilato le pregunta a Yeshua que si él es rey, ¿no? Dice Yeshua, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tu rey? Respondió Yeshua, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo el que es de la verdad, oye mi voz. Y le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. Bueno, entonces, el mismo Yeshua dice, yo he venido para esto he sido puesto acá, ¿cierto? Y todo aquel que oye la verdad, dice, para dar testimonio a la verdad, y todo aquel que es de la verdad, oye mi voz, ¿verdad? Entonces, aquí vemos que Yeshua es tanto rey como sacerdote. Cosa que es complicada por lo que les digo, pues porque la línea real es por Judá y la línea sacerdotal es por Leví, ¿no? Pero Yeshua también lo es. ¿Sacerdote por qué? Dice Hebreos, citando al salmista David, ¿cierto? Un sacerdocio eterno según el orden de Melquisedec, y como leeremos en Hebreos 7 ahora, ¿por voluntad de quién? Del Señor, ¿cierto? De Adonai, del Eterno. Y rey, porque para eso fue puesto, para guiar a su pueblo. Ok. ¿Y cuál sería el tercer personaje del cual dice la escritura es rey y sacerdote a la vez? ¿David? ¿Sí? ¿Dice que David fue rey y sacerdote? ¿No? ¿Nadie está seguro? ¿Quién? Está más cerca de lo que uno cree. Dice Apocalipsis 5:10. Dice, desde el 9, Revelaciones 5:10, Apocalipsis 5:10, dice, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Elohim, de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Elohim reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. ¿Y saben por qué Apocalipsis dice esto? ¿Cuál fue el propósito original del Señor cuando crea al hombre? Ese fue el propósito original del Señor cuando pone a Adán y a Eva en el Edén. Ese fue el propósito por el cual los creó, que fuésemos reyes y sacerdotes.
¿Qué pasó antes del pecado, antes de la caída del hombre con Adán y con Eva? Que la conexión entre el cielo y la tierra era estrechísima, era directa. Y la función que cumplía el hombre sobre la tierra era ese: gobernar y servir como sacerdote en la tierra. Pero ¿qué pasa con ese ser rey y sacerdote con respecto a Adán y a Eva? Que se cae cuando el hombre peca. Por causa de la desobediencia, eso para lo que fue creado el hombre se cortó. Y ahí es donde la vez pasada que hablábamos en la Parashá 1 acerca de de donde provenía Yeshua y que surgía este análisis acerca de cómo fue creado Adán, ¿cierto? Que no vino de ninguna mujer, porque Adán, a diferencia de todos nosotros, no vino de una mujer. Adán no vino de una relación sexual como en la naturaleza se dicta, para que haya la formación de vida en el vientre de una mujer, ¿cierto? ¿Cómo es que hay vida en el vientre de una mujer? Cuando un hombre y una mujer tienen relaciones y la semilla del hombre fecunda el óvulo, que sería la tierra fértil de la mujer, y de ahí viene la vida, ¿cierto? Bueno, obviamente con la intervención divina de que esto es un milagro, ¿no? Pero partiendo del punto de cómo es que venimos nosotros a este mundo, es de esa manera. Adán no fue así. Adán no vino de esa manera al mundo. ¿Cómo vino Adán al mundo? El Señor tomó barro, lo formó, hizo al hombre y dice que sopló en su nariz aliento de vida, y fue un alma que vivió, ¿cierto? A diferencia de los animales, a diferencia de cualquier otro, nos hizo de esa manera, o hizo al hombre, a Adán, de esa manera. Ahí es donde radica el punto de que fue creado para ser un rey y un sacerdote, para gobernar sobre la tierra y servir a Dios. Ese fue el propósito por el cual Adán fue creado, pero que luego se cae. Y es ahí donde llegábamos la Parashá Bereshit, que los invito a que la vean, a tener esa relación directa con la venida del Mesías, que no viene por una simiente humana, porque si viniese por una simiente humana, el pecado vendría en su ADN. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que luego de Adán, todos ahí para adelante, todos hemos sido concebidos en maldad, en pecado, y ninguno hay que haga lo bueno. ¿Cómo era la única manera para que, al igual que Adán, Yeshua pudiese escoger entre lo bueno y lo malo, y en esa libertad escoger el mejor camino, de la misma manera en que Adán fue creado? No interviniendo un hombre, porque la simiente del hombre estaba corrupta, sino que directamente de la semilla o de la simiente de Dios. Por eso es que el ángel le dice a José: no temas, porque tu esposa María, lo que tiene en su vientre ha sido puesto allí por el Espíritu del Señor, algo así, parafraseando lo que en Mateo está escrito. Entonces, es de esta manera que podemos ver esa relación interesante con respecto a la manera en la que fue creado el primer Adán, como dice en la Escritura, que fue un alma viviente, y el postrer Adán, que es espíritu vivificante. Pero ambos, digamos que en principio fueron puestos en la misma condición. Adán libre de decidir entre lo bueno y lo malo, y Yeshua de decidir entre lo bueno y lo malo. Ambos sufrieron tentaciones, claro. ¿Cuál fue la diferencia? En que Adán, cuando llegó la tentación, cayó. Pero Yeshua, arrancando del mismo principio, ¿cierto? Cuando toma forma de siervo, de hombre, tiene la posibilidad también de escoger. Y es ahí donde va llevado al desierto y se le presenta al adversario y le pone tres pruebas. Y todas las pasa. No cae, ¿verdad? O sea que tuvo la decisión de poder seguir las palabras del Creador y no la humanidad que llevaba. Entonces, bueno, ahí es donde llegamos a que en Apocalipsis dice que nos ha hecho reyes y sacerdotes, y esto habla de un futuro renovando la creación que el Señor había puesto desde el principio, y es restaurar esa capacidad de reinar y de ser sacerdotes para el Dios Altísimo.
Así que es ahí donde encontramos esto. Ahora, con respecto a quién podría ser este personaje, podríamos ver relaciones muy estrechas entre Melquisedec y Yeshua. Pero vamos a ir a verlas. Veamos el pasaje en donde también se menciona. Ya ahorita les leo el Salmo 110, que en hebreo se cita. Pero este es el tercer pasaje donde aparece este personaje. Vamos a Hebreos 7 y acompáñenme ahí. Hebreos 7. Dice, Hebreos 7:1. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Elohim Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y lo bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia, que es lo que les mencionaba al principio, y también rey de Salem, esto es rey de paz, de ahí viene la palabra Shalem, ¿no? Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Elohim, permanece sacerdote para siempre. Y aquí es donde entra el primer comentario. El primer comentario es acerca de quién se cree en la tradición judía que es Melquisedec. Ahora me lo mencionaba mi papá. La tradición judía cree que Melquisedec es Shem, el hijo de Noé. Que hasta la edad en la que Abraham estaba, este estuvo. Pero esa digamos hipótesis o esa teoría que es muy mencionada en el judaísmo, se cae por la misma escritura. Porque Hebreos, el autor de Hebreos, dice lo que dice en el verso 2. Dice, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa rey de Salem, y también rey de justicia, y también rey de Salem, esto es rey de paz, verso 3. Sin padre, sin madre, sin genealogía, y ahí de hecho se rompe lo que se dice acerca de que sea Shem, porque Shem es hijo de Noé. Tiene a su padre Noé y a su madre, que no me acuerdo cómo se llama la mamá de Shem, no la menciona, ¿cierto? Bueno, doña, la esposa de Noé. Entonces dice que no tenía padre ni madre este Melquisedec. Entonces ahí sí paila porque, perdón por lo de ahí sí, pero Shem tenía a su padre. Tenía una genealogía, o sea, se puede trazar de dónde viene Shem. De Melquisedec dice el autor de Hebreos que no tiene principio de días, ni fin de vida. ¿Qué es que no tiene principio de vida? Que en ningún momento fue como que nació aquí, y apareció. No, este viene desde siempre. Ni fin de días o fin de vida. Eso quiere decir que no muere, que permanece. Ojo ahí. Sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Entonces ahí va el primer comentario acerca de lo que se cree en el judaísmo acerca de Melquisedec, que fuese Shem. El judaísmo que menciona eso, pues es mucho más cercano a nosotros que el autor de Hebreos. ¿Cuándo se escribe Hebreos? Antes de la destrucción del templo. O sea, antes del año 70. ¿Cierto? Porque él se lo está escribiendo y aquí va a hablar del sistema sacerdotal y de los sacrificios y todo. O sea que todavía estaba el templo en pie. Así que el autor de Hebreos escribe esto mucho antes, o bueno, un poco antes de que se destruya el templo en el año 70. Esto nos acerca un poco más a la realidad de lo que pensaba un hebreo en el primer siglo, a lo que probablemente la tradición judía, que es posterior a eso, lo que se enseña posterior a eso, haya traído. Entonces, con respecto a esta teoría de que fuese Shem, bíblicamente, si creemos en lo que está escrito en la Biblia, pues se cae su peso porque no pudiese haber sido Shem, el hijo de Noé. Porque aquí ya dice de entrada que no tiene padre ni madre y sin genealogía, y no tiene principio de días ni tiene fin. Entonces ahí ya aborten. La segunda teoría que he escuchado es que era un rey cananeo, ¿cierto? ¿Y qué? Y bueno, no, que era un rey cananeo, un personaje X, un rey cananeo.
Si este fuese el caso, si fuese un rey X cananeo, pues ahí esta teoría tendría otros peros, y es acerca de lo que el Señor dice sobre los pueblos cananeos, ¿no? Porque cuando al Señor llama a Abraham le dice que le dará esta descendencia, esa tierra que está pisando a sus descendientes, pero no en ese momento, sino que hasta que la maldad de los pueblos cananeos llegue a su colmo, ¿cierto? Esto pondría a Melquisedec en una línea de descendencia de una simiente o de un pueblo que fue maldito por Noé. O sea, Dios maldice ¿a quién? A Canaán, hijo de Noé. Hijo de Cam, perdón. En ese orden de ideas, si Melquisedec fuese un descendiente directo de un pueblo cananeo, vendría por una simiente que había sido maldita desde Noé. De ahí también se caería del peso de que este fuese un rey simplemente cananeo, ¿cierto? Entonces, queda una tercera opción, y es a la que uno se puede de pronto alinear más, y no porque lo diga, sino porque la escritura puede mencionar esto, y es acerca de esa relación que tenga con una manifestación del mismo Yeshua en el Tanaj, ¿sí? ¿Cómo se llega a pensar esto? ¿Cómo podemos llegar a pensar esto? Leamos Hebreos un poco más y sigamos. Anoten las pistas que ustedes crean convenientes como investigadores de National Geographic y de History Channel, que crean convenientes ustedes, servirán para entender acerca de quién puede ser este Melquisedec. Entonces, yo anotaría, por ejemplo, verso 2, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia. Eso podría ser una primera pista, porque aquí menciona que este Melquisedec tiene por nombre rey de justicia, y el rey de justicia es un título, un nombre que recibe Yeshua. Y el otro, rey de Salem, que es rey de paz. Este también podría ser otra pista y otro título que recibe el Mesías, Yeshua, el rey de paz. ¿Listo? Versículo 3. Bueno, pero dilucidemos esta primera. El Hebreo 7. Dilucidemos esta primera. Entonces, rey de justicia, ¿no? Les dije, rey de justicia. Leamos el Salmo 45 y veamos qué dice David proféticamente hablando acerca de quién es el rey de justicia. Salmo 45, acompáñenme ahí. El Salmo 45 dice Cántico de las bodas del rey, tiene como título. Teilín 45. No es de David, perdón, me equivoqué, es de los hijos de Coré, es un masquil. Y dice, rebosa mi corazón palabra buena. Dirijo al rey mi canto, mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios. Por tanto, Elohim te ha bendecido para siempre. Ciñe tu espada sobre el muslo valiente, con tu gloria y con tu majestad. En tu gloria sé prosperado. Cabalgas sobre palabra de verdad y de humildad. ¿Y de qué? Y de justicia. Y tu diestra te enseñará cosas terribles. Tus saetas agudas con que caerán pueblos debajo de ti, penetrarán en el corazón de los enemigos del rey. Y dice el verso 6. Tu trono, oh Elohim, es eterno para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Elohim, el Elohim tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Mirra, aloe, casia exhalan todos tus vestidos. Desde palacios de marfil te recrearán. Hijas de reyes estarán entre tus ilustres. Está la reina a tu diestra con oro de Ofir. Oye, hija, y mira, e inclina tu oído. Olvida tu pueblo y la casa de tu padre, y deseará el rey de tu hermosura, e inclínate a él, porque él es tu Señor. Y las hijas de Tiro vendrán con presentes, implorarán tu favor los ricos del pueblo. Toda gloriosa es la hija del rey en su morada, de brocado
De oro es su vestido, con vestidos bordados será llevada al rey, vírgenes irán en pos de ella, compañeras suyas serán traídas a ti, serán traídas con la alegría y gozo, entrarán en el palacio del rey, en lugar de tus padres serán tus hijos, a quienes harás príncipes en toda la tierra. Haré perpetua la memoria de tu nombre en todas las generaciones, por lo cual te alabarán los pueblos eternamente y para siempre. Es curioso, ¿no? Es un cántico, es un masquil de Coré, es un cántico que compusieron los hijos de Coré. Y habla acerca de unas bodas en las que está un rey ungido por el Señor, que cabalga en verdad, en justicia, en integridad. Un rey ungido para siempre que se sienta en el trono de Dios, porque dice, tu trono, oh Dios, es eterno, ¿cierto? Pero dice que este rey se va a casar con una que deja a los demás reyes y no pone su mirada en otro que no sea este rey ungido por el Señor. Y termina, y da, digamos que los privilegios de haber sido escogida por este rey para ser su esposa, ¿cierto? Y es que te mirarán, serás vestida de hermosura, de alegría, ¿cierto? Mejor dicho, vas a estar vestida en gloria por haberte comprometido con aquel rey que es llamado el ungido del Señor. Y dice el verso 17, y haré perpetua la memoria de tu nombre en todas las generaciones, por lo cual te alabarán los pueblos eternamente y para siempre. Te alabarán los pueblos eternamente y para siempre. Entonces, fíjate que en este Salmo 45 se habla acerca del Rey de Justicia, dándole un título dando este título a un ungido por el Señor que se sienta en el trono de Elohim, dice el Salmo 45. Bueno, y el otro título que recibe Melquisedec es Rey de Shalem, o Rey de Paz, de lo que dice el autor de Hebreos, ¿no? Esto es Rey de Paz. Y veamos qué dice Isaías 9:6, que es otra relación con el Rey de Paz. Isaías profetiza acerca del Mesías prometido a Israel. Y en el capítulo 9 es que está esa profecía. Dice el capítulo 9 de Isaías, para darle un poquito más de contexto, versículo 1. Mas no habrá para siempre oscuridad, para la que está ahora en angustia, hablando de Jerusalén, de Israel, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez en la tierra de Zabulón y en la tierra de Neftalí, pues al fin llegará la gloria del camino del mar, de aquel lado del Jordán en Galilea de los gentiles. Llegará la gloria desde Galilea de los gentiles, desde la tierra de Zabulón y de la tierra de Neftalí, donde no había luz. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Luz que moraba en tierra de sombra de muerte. Vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz les resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos, porque tú quebrantaste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre será quemado, pasto del fuego. Porque un niño, y ahí es donde viene la profecía, versículo 6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. El principado es el poder ser rey, ¿no? El imperio es a lo que se refiere como el principado, ¿sí? Como el derecho de gobernar, eso es. Entonces un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre. Y aquí profetiza Isaías. Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, que es el otro título que recibe Melquisedec. Entonces tenemos al Rey de Justicia, que lo vimos en el Salmo 45, donde se habla acerca de aquel que cabalga en la justicia, hablando de un ungido rey que se sienta en el trono de Dios y que reina y que será alabado eternamente y para siempre, dice el versículo final del Salmo 45. Y en y en Isaías 9:6, que habla acerca de la profecía de un Mesías esperado que llevaría sobre su hombro el reino, y su nombre sería entre tantos de admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, Melech Shalem.
Entonces, ahí hallamos una primera conexión probable entre Yeshua y el mismo Melquisedec. Ustedes dirán, pero nunca se mencionó Yeshua. Pues bueno, es que la profecía de Isaías habla acerca del Mesías, de Yeshua, que se cumple cuando nace, ¿no? Y alumbra las ciudades que estaban en tiniebla, en sombra de muerte. ¿Recuerdan que el mismo Yeshua cita esta palabra? Tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, tierra en tinieblas, ¿cierto? Vio gran luz, luz le resplandeció. Él está hablando acerca de la profecía de Isaías, conectándose a él mismo como ese Mesías prometido en Isaías que traería esa luz a la tierra. Listo, ahí podemos ver una pista de la relación que puede tener Melquisedec con Yeshua. Versículo 3. Y subraya ahí, de Hebreos, ¿no? 7. Versículo 3 de Hebreos 7. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de días, sino hecho semejante al Hijo de Elohim, permanece sacerdote para siempre. Aquí vemos la relación con la preexistencia del mismo Mesías, como lo afirman varios pasajes de la Escritura. ¿Cómo probamos esto? Con la Biblia. Colosenses 1:15 al 17. Veamos qué dice Colosenses 1:15 al 17. O sea, esto es para hallar una relación entre Melquisedec, del cual se dice que no tiene ni padre, ni madre, ni genealogía, ni tiene principio de días. O sea, que en ningún momento fue creado como uno de nosotros que vino. O sea, si hablamos de mi persona, yo tengo genealogía, ¿cierto? Yo tengo principio de días. Yo tengo padre y tengo madre. O sea, yo no llegué aquí por alguna otra razón extraña, ¿no? Yo vine porque un día mi papá, Carlos Alberto Valderrama, se juntó con Nelly Esperanza Ortiz. Y de ahí es que sale Juan Camilo, su servidor, Valderrama Ortiz. O sea que ustedes pueden seguir mi genealogía. Pero acerca de Melquisedec dicen que no. Dice, no tiene ni padre, no tiene madre, no tiene genealogía. O sea, tú no puedes decir, bueno, es que tal. No. Por eso es que les decía que la hipótesis de que sea Shem, el hijo de Noé, pues está caída de su propio peso. ¿Por qué? Pues porque este sí tenía genealogía. Sino hecho semejante al Hijo de Elohim, permanece sacerdote para siempre. ¿Qué dice Colosenses 1:15 al 17? Dice lo siguiente. Acerca de Yeshua está hablando el apóstol Pablo a los colosenses. Ojo aquí. Él es la imagen del Dios invisible. ¿Quién? Yeshua. Yeshua es la imagen del Dios invisible. El primogénito de toda creación. Porque en él fueron creadas todas las cosas. ¿En quién? En Yeshua. O sea, Yeshua no fue creado, sino que por el contrario las cosas fueron creadas por él. Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Ok, o sea que Yeshua también creó las cosas que están en los cielos, ¿verdad? O sea, no solamente cuando se habla acerca del plano natural, terrenal, aquí lo que vemos, sino dice las cosas que están en los cielos y las que están en la tierra, las visibles y las invisibles. O sea, por él es que nosotros somos creados, esta tierra fue creada, pero también las cosas que no vemos fueron creadas por él. Sean tronos, dominios, principados, potestades, todo fue creado por medio de él y para él. ¿Para quién? Para el Mesías, para Yeshua. Y él es, como dice acá, versículo 17, subráyelo, y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Si él las creó, solamente es por él que subsisten. Entonces aquí, el apóstol Pablo, Rav Shaul, a los colosenses les está diciendo, el Mesías no tiene principio, no tiene final. Él es antes de cualquier cosa, ¿cierto? Él es antes de todas las cosas. Y ahí es donde encontramos una relación con este Melquisedec. Este es un viejo conocido, Juan 1:1 al 3, que dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios.
Este era en el principio con Dios. ¿Quién? El verbo, la palabra, la dabar. En arameo, el memra. ¿Cierto? Esta es, dice, el que ha estado, o este es el que ha estado desde el principio con Dios, que era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido fue hecho. Juan y Pablo concuerdan en lo mismo. Leímos en Colosenses que Pablo dice, por Él todas las cosas fueron hechas y en Él subsisten. Eso quiere decir que si no está el Mesías, si no está Yeshua, nada de lo que fue creado pudo haber sido creado. Y Juan concuerda en lo mismo. Juan dice, todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Por quién? Por la palabra de la cual dice aquí, que estaba en el principio, que era con Dios y que era Dios. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. En Él, ¿en quién? En la palabra, estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Entonces, nuevamente, la luz que ha existido desde siempre, que ha estado desde siempre, fue la que dio vida a esta creación. Más pruebas o más pasajes. Juan 17:5. Hay un poco más adelante en el mismo Evangelio de Juan. Dice: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Esto quiere decir que Yeshua le está diciendo al Padre: retórname la gloria que he tenido, que tuve contigo antes de que el mundo fuese. O sea, antes de que toda esta cuestión fuese creada, Yeshua ya tenía la gloria que el Padre le iba a devolver luego de resucitar. ¿Qué dice la Escritura acerca de esto? Y de por qué Yeshua, digamos que, pierde esa gloria y luego le dice al Padre que se la devuelva. Porque la Escritura dice, el apóstol Pablo dice que Yeshua no estimó, no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. O sea, él dijo, esta gloria que tengo, igual a Dios, semejante a Dios, como Dios, me la quito y me humillo. Tomó, dice la Escritura, forma de siervo y entregó su vida, ¿verdad?, para expiación de pecados de muchos, pues de todos. Y es ahí, sin esa gloria que le dice al Padre, devuélveme la gloria que tenía yo en el principio contigo a tu lado, antes de que el mundo fuese hecho. Entonces hay nuevamente ni principio ni final, ¿sí? Y Juan 6:62 dice: pues que si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. Eso dice Juan. O sea, dice, y que si el Hijo del Hombre, este que nació aquí en carne, se regresa de donde venía, de donde estaba primero. ¿Y dónde estaba primero? Yeshua lo dice orando: Padre, devuélveme la gloria que tenía a tu lado cuando estábamos en el principio, ¿cierto? Lo que dice Colosenses, el apóstol Pablo, ¿cierto? Él fue el que creó todas estas cosas y sin Él nada de lo que existe fue hecho. En Juan 1:1 dice: nada de lo que existe fue hecho sino por Él. Y el último, hay muchas más citas, pero no es el tema de hoy, es Miqueas 5:2. Y esto es un bonus track que llaman, porque es un pasaje del Tanaj, de los profetas. Y Miqueas 5:2 dice: pero tú, Belén Efrata, esto es otra pista de que no tiene principio ni final. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. ¿Sí? ¿Cuál es la palabra? Señor, gobernador. Es el término que se usa para referirse al Eterno como Adonai. Señor sobre Israel. Y sus salidas son desde el principio. Uno dice desde el principio, bueno, Bereshit, en el principio creó los cielos y la tierra. ¿Será que es desde ese principio que son sus salidas? No, aclara, desde los días de la eternidad. ¿Eso qué quiere decir? ¿Cuáles son los días de la eternidad? La eternidad no tiene principio ni tiene final, simplemente es eternidad. Así que las salidas del que nacería, es que aquí hay que partir un punto importante, y es que Yeshua nace de mujer, cumpliendo un propósito de redención para la humanidad.
como el Mesías. Y es conocido en su nombre como Yeshua. ¿Qué significa Yeshua? ¿Salvación de quién? De Yahweh. Porque solo hay uno que salva, solo hay uno que redime, solo hay uno que justifica. Es el Eterno, Yahweh. Nadie más puede hacer eso, la Escritura lo dice, o sea, estaríamos negando lo que dice la Torá. Pero fíjate lo que menciona aquí. El principio de este que nacería de las pequeñas familias de Judá, es desde la eternidad. Eso quiere decir que su inicio no es ahí cuando nació en Belén, ¿cierto? Sino que su inicio viene desde siempre. Siempre ha existido. Lo dijo Colosenses, o sea, el apóstol Pablo se lo dijo a los Colosenses, lo dijo el apóstol Juan, ¿cierto? Lo dice el profeta Miqueas, como para echar un poquito más para atrás. Lo leímos en Isaías, ¿verdad? Que su nombre será llamado Padre Eterno, Dios Fuerte, Príncipe de Paz, Admirable, Consejero, ¿no? Términos relacionados con el Eterno. Entonces, ahí vemos una relación interesante entre el pasaje de Hebreos 7.3 que dice que Melquisedec ni padre, ni madre, ni genealogía, ni principio de días, ni fin. Esto quiere decir que no podía ser otro, vuelvo e insisto en la humilde opinión que les doy en claridad de este tema, y es que a mi manera de ver con las citas que leo, pues no podría ser otro sino que una manifestación del mismo Yeshua allá. Porque es que recibir los diezmos, eso es un punto clave. Bendecir a aquel que había sido llamado para hacer bendición a los demás. O sea, en ese orden de ideas, Abraham, como cuando va con el faraón. ¿Qué le dice el faraón? Ora por mí, bendíceme. Porque reconocía la autoridad o lo que tenía Abraham por encima del faraón. ¿Por qué pasa esto? Porque él entra allá a Egipto y eso es antecitos de esto. Entra allá y le dice a la mujer cuando van entrando, le dice, oye mi amor, di que eres mi hermana, porque donde digas que es mi esposa, es que es muy chistoso el Abraham, porque el Abraham dice, me he dado cuenta, cuando entra a Egipto dice, me he dado cuenta que tú eres hermosa, dice el Abraham. Yo creo que la mujer lo cachete. Imagínese que usted, después de llevan ustedes 7 años de casados, ¿no? ¿6? Que de pronto Eduardo llegue al hospital y dice, uy, mi amor, me he dado cuenta que eres hermosa. De una vez, Angie, ¿qué hace? Le voltea ese mascadero, lo deja mirando para el otro lado, ¿no? Imagínese uno después de 10 años de casado decirle, uy, mi amor, me doy cuenta de que eres hermosa. O sea, justo cuando entra a la tierra de Misraín, de Egipto, que todas la están mirando, uy, mi amor, como que lo que tengo al lado es bonito, es lindo, ¿no? Es chistoso. Pero bueno, es un comentario que me pareció curioso cuando lees eso. Pero dice, me he dado cuenta que eres hermosa. Entonces no digas que eres mi esposa, sino di que eres mi hermana, porque donde digas que eres mi esposa, me van a querer matar a mí para quedarse contigo. Y entonces la toma el faraón y todo eso, y viene una reprensión al faraón, y entonces ahí es donde le faltó la fe a Abraham, pero el Señor reprende a faraón, y faraón se despierta en sueño y tal, no sé qué, y le dice, oye, ¿por qué dijiste que era tu hermana si es tu esposa? Mira como lo que nos ha acontecido a nosotros, ora por mí, pide al Señor para que nos bendiga, para que no sé qué, y llévate a tu esposa y llévate, y puso estériles a las mujeres de faraón y todo eso. Entonces ahí es donde les digo que hay una relación entre la bendición que llevaba Abraham y que bendecía incluso a un hombre que era considerado superior a los demás, como el faraón de Egipto, ¿no? Pero con este Melquisedec no pasa así. Abraham no bendice a Melquisedec, Melquisedec lo bendice a él. Y ahí es donde el apóstol, el escritor de Hebreos, que se desconoce quién es, se le puede atribuir incluso a Pablo, pero pues bueno, se desconoce, el autor de Hebreos, dice acerca de Melquisedec que bendijo a Abraham, ¿cierto? Mostrándose mayor que este. Considerad, pues, cuán grande era este, dice el autor de Hebreos. ¿Quién? Melquisedec. A quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. O sea, aquí el autor de Hebreos está haciéndonos una comparación y diciéndonos, piensen porque es que este Melquisedec, que no tiene principio de días ni fin, y fíjate que aquí hay un punto que me suena interesante, se me olvidó en el verso 3, sino hecho semejante al Hijo de Dios. ¿Qué podríamos decir de este punto? Porque no me lo quiero saltar. Sin padre ni madre, sin genealogía, que no tiene principio de días ni fin, sino hecho semejante al Hijo de Dios. Dice que Melquisedec fue hecho semejante al Hijo de Dios. ¿Quién es el Hijo de Dios?
Yeshua, ¿no? Dice la escritura, él es el Hijo de Dios. ¿Cuándo Yeshua es llamado el Hijo de Dios? Cuando se vuelve Hijo de Dios, porque en la simiente de Dios puesta en María, en el vientre, nace y es llamado Hijo de Dios, ¿verdad? El soldado romano que pasa ahí antes, cuando él muere, ¿cierto? Pasa por enfrente y dice, verdaderamente este era Hijo de Dios. Lo dice el mismo soldado romano, ¿no? Para testimonio de todo esto. Así que Yeshua es llamado Hijo de Dios cuando toma forma de siervo y nace de una virgen y viene con esa función de salvar. El Hijo de Dios salvando a la humanidad. ¿Por qué dice que Melquisedec fue hecho semejante al Hijo de Dios? Porque cuando Melquisedec se le presenta a Abraham, no se le presenta en forma de un ser intergaláctico, celestial con alas. No, se le presenta como un hombre que era sacerdote y que era rey. En ese orden de ideas, hecho semejante a un Hijo de Dios, o al Hijo de Dios que se refiere expresamente el autor de Hebreos a Yeshua, ¿no? Que es el Hijo de Dios. Todos somos hijos de Dios, pero cuando la Escritura menciona al Hijo de Dios, no está hablando de nosotros, está hablando del Mesías. Ok, entonces ahí es donde yo encuentro esa relación de que Melquisedec fue hecho semejante al Hijo de Dios, o sea, se manifestó como cuando Yeshua se manifestó, en carne, en cuerpo, ¿verdad? En este orden de ideas, como rey y como sacerdote al cual Abraham le da los diezmos y este bendice a Abraham. Ok, entonces dice verso 4, considerad, es lo que yo les digo, consideren. ¿Qué es considerad? Pues no echen en saco roto, piensen, mediten en esto, considerad pues, ¿cuán grande era este? ¿Quién? Melquisedec, a quien aún Abraham el patriarca le dio los diezmos de todo. Es que el diezmo no se le daba nada sino al Señor. Obvio a los levitas, pero este era un diezmo para el Señor. Uno dice Malaquías, todos ustedes me habéis robado. Pero si el Señor es el dueño del oro y de la plata, Él no necesita que le diezmemos ni que le demos. No, era porque los levitas estaban siendo desamparados por el pueblo. Pero cuando tú no diezmabas en el tiempo levítico, pues robabas a Dios en ese orden de ideas, porque era un mandato de Dios hacer esto. Ok, pero este Melquisedec recibió los diezmos de Abraham. Así que Abraham consideraba a este como superior a él. Ciertamente, va a explicar, versículo 5, ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandato de tomar del pueblo los diezmos según la ley. Pero eso es posterior, o sea, eso nace después. Entonces dice el escritor de Hebreos, consideren esto, este recibió diezmos, pero a los que luego fue mandado a dar los diezmos fue a los descendientes de Leví. Es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Y es curioso porque aquí dice que incluso Leví, que salió de los lomos de Abraham, le diezmó a Melquisedec. O sea, los levitas posteriormente reciben los diezmos del pueblo. Pero aun cuando los levitas no existían y estaban en la simiente de Abraham, porque de ahí vienen los levitas, en Abraham, en representación de Abraham, diezmaron. O sea, incluso los mismos levitas le diezmaron, le dieron a Melquisedec. Es lo que está diciendo el autor de Hebreos. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, o sea, Melquisedec no es contado entre los levitas, porque no es descendiente de Leví, es mucho antes que los levitas. Dice, y bendijo al que tenía las promesas, y sin discusión alguna el menor es bendecido por el mayor. Y aquí hay otra similitud encontrada en la existencia de este personaje sin principio ni fin. Dice que este es antes que los mismos levitas. Dice que este es mayor que el mismo Abraham, porque sin discusión alguna, o sea, esto no se puede negar, el menor es bendecido por el mayor. Esa es la ley. Así, Dios bendice a su creación, no nosotros bendecimos a Dios, ¿cierto? El Mesías, pues por eso lo seguimos a Él, nos bendice a nosotros, ¿verdad? En Abraham es que somos bendecidos nosotros no bendecimos a Abraham. O sea, si me hago entender, en el orden estricto de recibir una bendición. Y aquí hay uno que puede rematar esto y que me parece muy interesante, y es lo que dice Juan, o mejor dicho, lo que dice Yeshua en Juan 8:58. Aquí dice, sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. ¿Qué dice Yeshua en Juan 8:58? Yeshua les dijo, fíjense, de cierto os digo, antes que Abraham fuese,
¿Qué dice Yeshua? Yo soy. Esto, el mismo Yeshua está afirmando, yo nací aquí, tengo 34, 35, en esta forma corporal que tomé de Mesías para venir a rescatarlos. Pero no se equivoquen, yo era antes que el mismo Abraham. O sea, ustedes se cobijan bajo la descendencia de Abraham. Abraham tenemos por padre, nuestro padre Abraham, pues yo les digo que yo soy antes que el mismo Abraham. Antes de que Abraham fuese yo soy. Entonces, él se llama el yo soy, que es un término particular que usa el Eterno, el yo soy. Y dice que tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Yeshua se escondió y salió del templo y atravesando por medio de ellos se fue. ¿Por qué lo iban a apedrear? Es que decir que yo soy antes que el mismo Abraham y decir eso es existo antes que el mismo padre de ustedes, Abraham. O sea, yo no vengo de Abraham, es lo que está diciendo, de alguna u otra manera. Obvio, pues en la forma en la que tomó aquí como hombre, pues sí, porque pues vino de María, y en ese orden de ideas, pues María también era hija de Abraham, ¿no? Pero ¿qué? Pero él afirma, y el mismo Yeshua dice, antes de que Abraham existiese, yo soy. Y ahí es donde esto puede incluso cobrar mucho más sentido en estos argumentos de la aparición del mismo Yeshua como un hombre llamado Melquisedec, un rey de justicia, rey en Salem, era rey mucho antes de que Jerusalén fuese Jerusalén, la ciudad que luego escoge para hacer allí su tabernáculo, su morada. Y afirma en todos estos pasajes que hemos leído de su anterioridad a todo lo que pueda haber existido. Y Pablo lo lleva más allá, ¿no? Bueno, es que el simple hecho de que Yeshua mismo diga antes de Abraham, yo soy, ese yo soy es el ayer Eshereye, en el que se le presenta el Eterno a Moisés en la zarza y le dice, ayer Eshereye, yo seré el que seré, o el yo soy el que soy. Es un término que por ese término es que los judíos querían apedrear a Yeshua, ¿cierto? Porque tú siendo hombre te haces como Dios, le dicen, y lo quieren apedrear. Pero él le dice a Pilatos, los que creen en mis palabras, los que creen a la verdad, los que atienden a la verdad creen a mis palabras, dijo Yeshua a Pilatos, que leímos ahora en Juan. Entonces, ahí es donde encuentro esa estrecha relación entre Melquisedec y Yeshua. Vuelvo e insisto, no lo afirmo, pero como dice el autor de Hebreos, considerar estos pasajes, consideremos esto que está escrito y veamos una relación en cuanto al Mesías y a su línea sacerdotal, que es lo que va a seguir hablando. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive, ¿sí? O sea, en presente, aún vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos. Por eso es mayor incluso que los mismos levitas, que el mismo Aarón, que fue el primer sumo sacerdote, según el orden levítico, que el mismo Moisés, que el mismo Abraham. Porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. ¿Quién? Leví. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Dice, cuando lleguemos a Hebreos profundizaremos en el pasaje en Hebreos, que es un libro supremamente interesante, con muchas perlas preciosas y muchas cosas que aclaran dudas acerca de por qué guardamos la Torá. Si la perfección fuese por el sacerdocio levítico, dice el autor de Hebreos, porque bajo ese sacerdocio es que se recibió la ley, ¿qué necesidad habría de un sacerdote diferente según el orden de Melquisedec? Eso quiere decir según un orden que no es levítico, sino según el orden de este que no tiene principio ni fin, ni padre ni madre, ni genealogía, nada. Y que sus salidas son desde la eternidad. Y que no fuese llamado según el orden de Aarón. ¿Qué necesidad hay que haya que se levanta un sacerdote eterno, que venga de otra línea? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que también haya cambio de ley. Y aquí esto es un pasaje que se los voy a develar de una vez. Cuando entremos a estudiar Hebreos, profundizaremos en cada pasaje de Hebreos. Pero este versículo 12 es clave porque de aquí sale el que la ley, como fue cambiado el sacerdocio por Yeshua, también la ley fue cambiada. Eso dice Hebreos 12, o me equivoco, Hebreos 7:12. Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Eso está diciendo el autor de Hebreos. Eso quiere decir que entrado un nuevo sacerdote como Yeshua,
también debe entrar a obrar otra ley. La pregunta es, la del $1.000.000. ¿Será eso cierto? Si esto es cierto, nosotros estamos guardando la ley y estamos haciendo mal, porque aquí dice que el cambio de sacerdote también cambia la ley. ¿Y entonces qué hacemos? Mochamos Hebreos 7:12. ¿Me sabe qué? De hoy en adelante, Hebreos 7:12 no me lo mencione. Toda la Biblia me sirve, pero ese no. No podemos actuar así, porque así se actúa con el desconocimiento para, ¿cómo se dice? Para pervertir las palabras del Señor y decir que la ley no hay que guardarla. Entonces, ¿por qué está escrito lo que está escrito? Basta con usar nuestras ayudas tecnológicas de los diccionarios Strong y ir a la referencia de qué fue el término que se escribió aquí. Porque cuando uno destraduce, halla la verdad, encuentra el origen. Porque cambiado el sacerdocio, la palabra griega, de la que se tradujo en el Brit Hadashah cambiado, la palabra griega es metatitsemi, o es que tiene tilde ahí, metatitsemi. Esa es la palabra griega, metatitsemi. ¿Qué significa? ¿Saben qué? Transferir, transportar, trasladar, transponer. Ya. Listo. Les doy el Strong, ¿no? Pues para que no digan que es que quién sabe qué está leyendo allá. Del Strong G3346. Metatitsemi, que significa transferir, transportar, trasladar, transponer. Eso es diferente a cambiar, ¿no? Eso es diferente a cambiar. Porque una cosa es que yo les diga, no sé, les voy a cambiar este teléfono por otro, ¿cierto? Para que el nuevo predicador que se sienta aquí tenga otro teléfono, ¿verdad? A que yo le diga, le voy a trasladar este teléfono al otro predicador para que cuando se siente aquí tenga este mismo teléfono, ¿cierto? Es diferente porque cambiar implica que este ya no sirve y que le voy a dar otro. Eso es lo que implica cambiar. Pero trasladar no, ¿no? Trasladar implica el mismo teléfono, se lo paso. En ese orden de ideas, la palabra de Dios, la ley de Dios, no cambia. Porque un principio, grábeselo en el corazón, en la mente, en todo lado, es que Dios no muta. Es inmutable, es incambiable, Dios no cambia. Su palabra permanece para siempre. El cielo y la tierra pasarán y sus palabras no pasarán. Dice Yeshua, ni una yud, ni una coma pasará de la ley hasta que todo se cumpla. Nada se puede cambiar de la ley. Así que si el autor de Hebreos dice que cambiado el sacerdocio se cambia la ley, estaría yendo en contra de lo que el mismo Yeshua dijo. Así que la traducción no usaron el término adecuado. Pero cuando, gracias a Dios, existe esto, podemos destraducir ese término y ver que la palabra cambió o cambiado, que es metatitsedi, que es la 3346 del griego, es transferir, suena diferente. Porque transferido el sacerdocio, porque es que lo que pasa es eso, era un sacerdocio levítico según las órdenes de Moisés de la Torá, se transfirió al orden de Melquisedec. Porque necesitamos, ya va a explicar, porque necesitamos un sacerdocio diferente. Perfecto. La ley se transfiere también. Transferido el sacerdote. Pregunto, este es el ejemplo, y con este ejemplo, si no queda claro, apague y vámonos. ¿Qué pasa ahorita el 29 de octubre, acá en Colombia? Elecciones de alcalde, gobernador, juntas de acción comunal, concejales, no sé qué. Pregunto, si se va el alcalde mayor de Bogotá y entra un nuevo alcalde, ¿la ley es la misma o se cambia? O sea, se transfiere la ley. ¿Quién cambió? El alcalde, el mandatario. Lo mismo pasa con los presidentes. ¿El presidente sale después de 4 años, la ley cambia? No, sigue siendo la misma, ¿verdad? Bueno, pues seguramente legislan y van añadiendo, pero en el ejemplo claro es que no llega el nuevo presidente y dice, ok, listo, entonces la Constitución del 91 la tumbamos y ya, y entonces ponemos esta. Muchos quieren hacer eso, pero es muy complicado,
porque debe haber un consenso de todo el pueblo, ¿cierto? Para cambiar una constitución. Eso quiere decir que, puesto el nuevo líder, la ley sigue siendo la misma. Ok, así que cambiado el sacerdocio, puesto Yeshua en vez de el sacerdocio levítico, o sea que Yeshua, según Hebreos, no viene del orden levítico, sino viene del orden de Melquisedec, la ley le es transferida a él. O sea, como en las carreras de relevos, la estafeta se la pasan a Yeshua. ¿Y por qué es necesario pasarle la estafeta a Yeshua? Porque el sacerdocio levítico era imperfecto. ¿Por la ley? No. Por los hombres que ejercían esa ley. Entonces, y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Entonces les digo que él era rey y sacerdote. Sacerdote por Melquisedec. ¿Por qué? Porque el Señor dijo, voy a poner un sacerdocio perfecto. Porque el que puse es imperfecto no por la ley, sino por el mismo hombre. Y este era rey también, de Judá. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, o sea, no constituido de que tenga que ser descendiente de Aarón. No constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, porque Yeshua es elegido como sacerdote eterno, según el orden del Melquisedec, porque es indestructible y tiene vida eterna, porque permanece, porque es. ¿Qué dijo Yeshua acerca de la vida? No, sí, pues sí, pero no, ¿qué dice Yeshua acerca de la vida cuando va a morir? ¿No recuerdan qué dice él acerca de la vida cuando él va a morir? Él dice... no, él dice algo así como... a mí no me quitan la vida, yo doy mi vida. O sea, yo no estoy siendo llevado aquí al matadero como que no puedo hacer nada, ayúdenme, ¿quién me salva? Y estos me están matando. No, es que yo pongo la vida. ¿Y quién puede dar la vida sino la vida? La vida misma. ¿Sabías tú que ni tú ni yo tenemos vida propia? O sea, Felipe un día no dijo, voy a nacer, uy, chiqui pum pum pum, y nació Felipe. No. Esta es mi vida, yo hago con mi vida lo que quiera. Darás cuentas por eso, porque no es tu vida. ¿Sabes quién sopló en ti la vida? El Señor. Ninguno de nosotros, por más de que se lo hubiese propuesto, hubiésemos existido si Dios no nos pone a existir. Yeshua no. Yeshua es la vida. En Él estaba la vida, las cosas fueron hechas por Él. Las cosas subsisten por Él. Él es la vida. La vida misma es el Mesías. Por eso su eternidad. Entonces, Yeshua mismo pone su vida. Yeshua mismo da la vida. Y es por eso que es escogido como sacerdote eterno. Porque tiene vida indestructible. ¿Por qué no lo pudo retener la muerte? Porque en Él estaba la vida. Sí, obvio, porque no pecó también. Pero porque en Él estaba la vida. Porque Él es la misma vida. Y ahí se cumple lo que está escrito. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Sorbida es la muerte en victoria. Una palabra que estaba escrita en los profetas y que Yeshua cumple cuando resucita. A él la muerte no lo pudo retener. Porque a Él no lo rige la muerte. Porque Él es vida. Él es indestructible. Pues se da testimonio de Él, dice el versículo 17. Y ahí es donde se cita al Salmo 110. Que es el otro pasaje donde aparece Melquisedec. Pues se da testimonio de Él. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y leamos lo que está citando el autor de Hebreos, que es el Salmo 110. El Salmo 110 dice lo siguiente. Yahweh dijo a mi Señor. Y este es un salmo que de hecho Yeshua usa para decirle a los líderes de su época, ¿por qué David le dice? Si David era el más, ¿cierto? Porque me llamó Señor, ¿cierto? Algo así dice el texto, es que no recuerdo cómo es.
Bueno, y cita Salmo 110. Yahweh dijo a mi Señor. O sea, este es el salmo que cita Yeshua. Es un salmo de David, del cual dice David que el Eterno dijo a mi Señor. ¿Cierto? El término Señor es Adonai. Es un término que se usa para referirse ¿a quién? Al Eterno, al mismo Yahweh. ¿Cierto? Yahweh dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Yahweh enviará desde Sión la vara de tu poder. Domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. En la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora, tienes tú el rocío de tu juventud. Versículo 4. Juró Yahweh y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira, juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas de muchas tierras, del arroyo beberán en el camino por la cual levantarán la cabeza. Entonces fíjate que el Salmo 110, David dice acerca de Yeshua, Yahweh le dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Y Yahweh enviará desde Sión la vara de su dominio. Y tú eres para siempre rey, porque lo he jurado, dice el versículo 4. Juró Yahweh y no se arrepentirá, porque Dios no miente, no se arrepiente, no cambia. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Así que el sacerdocio de Yeshua viene por un juramento de Dios, por una palabra que el mismo Elohim dijo. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y lo que Hebreos dice: esto da testimonio de que es Yeshua. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley. Pregunto, ¿por qué queda abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia? Porque el mandamiento era débil según lo que dice acá, y su ineficacia por el hombre, ¿cierto? Pues nada perfeccionó la ley, porque la ley no pudo perfeccionar nada. Si la ley es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Yahweh es sabio, puro, que hace sabio al sencillo. O sea, ¿por qué la misma escritura dice que la ley es perfecta, pero acá dice que la ley no pudo perfeccionar? Porque el hombre es el que está dañado, ¿cierto? El propósito de la ley es perfeccionarnos, pero en nuestra humanidad no es posible, porque nuestra humanidad siempre va a querer quebrantar la ley. Y de la introducción de una mejor enseñanza por la cual nos acercamos a Elohim. Entonces, no es que la ley haya sido desechada porque no funcionaba, no es que los que no funcionábamos éramos nosotros, o somos nosotros. Y eso no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes. O sea, cuando el Señor los pone como sacerdotes, le dice: listo, ustedes serán sacerdotes y de ahí para adelante sus descendientes después de ustedes. Pero acerca de Yeshua, dice: tú eres sacerdote para siempre. El Señor ha jurado según el orden de Melquisedec. O sea que esto va por encima. Fueron hechos sacerdotes. Pero con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, vuelve y lo dice. Por tanto, Yeshua es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. La diferencia entre Yeshua y los sacerdotes levíticos, descendientes de Aarón, es que Yeshua permanece para siempre, no muere, ¿verdad? Pero, a diferencia de los sacerdotes levíticos, fueron muchos. ¿Por qué? Porque morían, porque siempre les llegaba la muerte. Por más de que hubiesen sido los sacerdotes más puros y más íntegros y más, siempre les llegó la muerte. ¿Y por qué llega la muerte? Por el pecado. Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. O sea, que no cambia, permanece porque Yahweh lo juró. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. Y es curioso que Yeshua pueda salvar cuando la escritura dice que el que salva es Yahweh, ¿no? Bueno, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Elohim, viviendo siempre para interceder por ellos. Aquí hay una aliciente para nosotros, una gran, ¿cómo se llama? Noticia, una besorá, una buena nueva. Y es que hay un sacerdote eterno
que intercede por nosotros. Permanentemente intercede por ti y por mí, para que el Señor tenga misericordia de nosotros, intercede por ellos, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Ya, este Yeshua fue hecho más sublime que los cielos, o sea que no era como cualquiera de nosotros, fue hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día. O sea, no necesita ir al baño, ni comer, ni esas cosas. No, es más sublime que todas esas cosas. Como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados. ¿Qué pasaba cuando Aarón iba a sacrificar ofrenda? Él tenía que limpiarse primero, una ofrenda por su pecado, por el de su familia y luego por el del pueblo. Con Yeshua dice, así no es. Él no tiene que levantarse cada día y voy a presentar mi ofrenda primero para purificarme y luego presento la de ustedes. No. Ofrecer sacrificios primero por sus pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre ofreciéndose a sí mismo. O sea, él fue rey, sacerdote y también sacrificio, cordero, ¿verdad? Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, descendientes de Leví. Pero la palabra del juramento, Yahweh juró, eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, dice, posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Y bueno, y ahí sigue el libro de Hebreos, pero no, o sea, el punto aquí no es estudiar Hebreos completo, sino podernos centrar en esto. Entonces, aquí llegamos con todo esto, con todas estas evidencias y con todos estos pasajes, a ver, en mi humilde opinión, lo que yo puedo encontrar en la escritura y a lo largo de todo esto que leímos, una relación estrecha entre Melquisedec y Yeshua. Probablemente una manifestación del mismo Mesías en la época en la que Abraham pudo verlo. Y es que aquí es curioso, porque es que Melquisedec se le aparece. Y si esto no es suficiente, espere la siguiente parashá, que se llama... ¿Cómo se llama la parashá que sigue? Es la de Sara. La parashá que está en Génesis 17 es la parashá... ya les digo cómo se llama. 17, no, 18 creo que es. La siguiente... 18, sí. No, se llama Le apareció. ¿Sí? Vayerá. La parashá Vayerá. Si esto de Melquisedec y una manifestación de un ser al que bendice a Abraham y al que Abraham le diezma de todo, ¿cierto? Y que es superior, del cual dice Hebreos, ya leímos, no tiene principio ni final, ni padre ni madre, este es superior a cualquiera, es eterno. Pues esperen verso 18 cuando también se le aparezca, y esta está más cruda, porque dice el 18:1, después le apareció Yahweh en el encinar de Manré. Y ese le apareció es que Abraham lo vio, ¿sí? Así como vio a Melquisedec, así como Manoah vio al ángel de Yahweh, del cual luego dice, hemos visto el rostro de Yahweh. Ahora conozco que el hombre ve a Yahweh, no, ese no lo dijo Manoah, pero Manoah dijo, he visto a Yahweh y no hemos muerto, lo dice. Y todas estas manifestaciones de la presencia de uno que mostraba la gloria de Dios contenida en un ser al que nosotros, como yo escuchaba una enseñanza acerca de cómo puede ser esto posible, ¿no? Que la gloria del Señor se manifieste al hombre y no se consuma, o sea, no muera. ¿Saben qué pasaría si la gloria de Dios se manifestara en toda su plenitud y esplendor a nosotros como hombres? No contaríamos la historia, es como acercarse al sol. Tú te acercas al sol y no cuentas la historia, ¿cierto? Pero el Señor sí se ha manifestado a lo largo de toda la historia, se ha mostrado al hombre y éste ha vivido cuando ha visto el rostro de Dios, ¿sí? Entonces, todo esto es interesante, pero aquí el punto era lograr ver esa conexión entre Yeshua y Melquisedec. Es el comentario que surge con respecto a todo esto, y veo que tiene mucha relación, y es una manera de entender a este personaje enigmático que aparece y que es tan relevante en la escritura, porque es que por más de que se mencione 3 veces, es muy relevante el hecho de que Yeshua sea llamado sacerdote según el orden de Melquisedec.
y no según Aarón o según los levitas o alguna cosa, esto es relevante para estudiar, o sea, no es como un dato que hay que pasar desapercibido. El hecho de que reciba este hombre los diezmos y la bendición a Abraham por parte de este hombre, pues también es digno de revisar. Así que, como en todo, escudriñemos las escrituras, dice, porque a vosotros os parece que ahí está la vida. Si aquí está la vida eterna, pues escudriñémoslas. Y dice Yeshua, y estas dan testimonio de mí. Pues ahí estamos haciendo eso, tratando de encontrar ese testimonio de nuestro Mesías Yeshua en las escrituras. Amén. Así que, familia, espero que esta enseñanza, bueno, nos haya ayudado a entender un poco más acerca de este tema, un tema un tanto complejo, pero bueno, que creo que con estas citas, y seguramente habrán otras más, podremos dilucidar un poco el asunto de este personaje llamado Melquisedec, del cual dice el autor de Hebreos, de ahí viene el sacerdocio de nuestro Mesías Yeshua. Que el Todopoderoso les bendiga, familia, les guarde, les prospere, que en este día de Shabbat les dé de su paz, les dé reposo. Y bueno, no olviden escudriñar las escrituras, buscar en la palabra, hacer como los de Berea, ¿no? Con este y con cualquier video y enseñanza, mirar si estas cosas son así, ¿no? Uno tiene que escudriñar la palabra y leerla. Porque como dijo nuestro Mesías Yeshua, si permanecen en mis palabras serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Shalom a todos.